Buenas tardes a todos, bienvenidos a wondosone.com, 100 webinars en 100 días y no os lo vais a creer, pero ya llevamos 6 webinars, o sea que vamos bien, cada vez nos quedan menos. Hoy estamos con la temática de contenidos, hoy vamos a hablar de blogs y la verdad es que para mí es un honor muy grande presentaros a Lisandro Caravaca. Lisandro es todo un emprendedor, a pesar de su juventud, es director y fundador de 2 empresas, Eduscopia, Sportfilia, es organizador del Seminario Iberoamericano Actitudes 2.0, el organizador en España, es un blogger desde hace ya tiempo, es también DIRCON, Social Media Manager de una nueva plataforma que se llama Tu Abogado, y muchas más cosas que nos podría contar, porque la verdad es que es todo un emprendedor, tiene un espíritu grande de superación, de buenas ideas, de seguir adelante, de hacer que suceda, es todo un mapmaker también, con lo cual para nosotros es todo un honor tenerlo en Condos One. Y hoy nos va a hablar de blogs. Es algo que domina, es algo que controla perfectamente, además tiene muchas ideas, de esto ya ha hablado en el Congreso Web de Zaragoza de este año, también ha sido conferenciante en el evento Blog, con lo cual de blogs sabe un poquito, creo yo. Voy a pasarle ahora mismo el control a Lisandro y ya nos va a hacer su presentación. Hola Lisandro, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Luis Ángel. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Bueno, las preguntas estas en directo, si me escuchas bien, no se deberían hacer, pero en este caso sí. Bueno, voy a poner la presentación ya. Muy bien. Muchas gracias a todos bueno, realmente a todos, muchas gracias en primer lugar a Luis Ángel por la presentación y a la gente que se está sumando también a Condos One, que la verdad que es una iniciativa fantástica, sobre todo para compartir conocimiento y compartir experiencias, que es de lo que se trata. Os traigo una presentación que se titula Cómo dar una vuelta de tuerca a los contenidos de tu blog. Y bueno, vamos a ir con ella. No lo voy a poner en pantalla completa para que así sea más visual de alguna forma y porque también voy a estar pendiente del chat, donde podéis hacer pues las consultas que creáis oportunas. A ver, separo un poquito. Ahí va. Bueno, ya me he presentado Luis Ángel. En Twitter soy @lisandrotradu, porque bueno, soy de formación traductor e intérprete. Entonces, para comentar la charla podéis utilizar @lisandrotradu más el hashtag One, que es el oficial de esta dinámica. Y al mismo tiempo, pues la charla que o bueno, la sesión que voy a presentaros hoy va en relación con la guía de estrategia de contenidos que publiqué pues hace un par de meses, si no me equivoco, y que podéis descargar en mi página web www.lisandrocaravaca.es. Guía sobre estrategia de contenido para bloggers. Y es precisamente lo que os vengo a contar hoy. Vamos a ver 10 aspectos a tener en cuenta en la estrategia de contenidos de tu blog. Son 10 aspectos que he desarrollado y que pues son más prácticos imposible. Es decir, son 10 aspectos que he desarrollado gracias al análisis de una de mis empresas, que es eduscopia.com. Entonces, todo lo que veáis vais a ver que está reflejado de mayor o menor medida en este portal, en eduscopia.com. Y vamos con ello, vamos con estos 10 aspectos. Y el primer aspecto que realmente yo creo que es importante determinar en una estrategia de contenido son, como no, los objetivos. Y dentro de los objetivos, pues podemos diferenciar entre objetivos genéricos y objetivos específicos. Cuando empezamos con Eduscopia, allá en febrero de 2013, lo que más nos interesaba, por supuesto, era la creación de marca. La creación de marca es lo que se conoce como el famoso branding ahora. Y al mismo tiempo, pues crear un posicionamiento que se nos fuese identificando con un portal vinculado a la educación digital, que al mismo tiempo pues procurara una curación de contenidos, que es un tema que es especialista, en el que es especialista Luis Ángel, por ejemplo. Y la curación de contenidos, por si no lo sabéis, es hacer de alguna manera una selección, un filtro de toda la información que hay en Internet relacionada con nuestra temática en cuestión.
Luego vamos a ver más en profundidad en contenidos a qué tipo de contenidos concretos se dedica el portal Eduscopia. Bueno, pues al margen de la creación de marca, de la curación de contenidos, del posicionamiento, evidentemente también queríamos vender. ¿Vender qué? Pues en este caso nosotros vendemos formación. Formación a colegios, formación a ayuntamientos, formación a ayuntamientos para los ciudadanos, formación para padres, incluso para empresas, etcétera. Esos eran los objetivos más genéricos. Y los objetivos específicos pues serán aumentar las visitas de España y Latinoamérica. Nos dimos cuenta que nos visitan pues de muchos países, al margen de España, sobre todo Colombia, Argentina y México. Generar, por supuesto, mayor interacción, mayor vinculación, es decir, que hubiese más visitas y más recurrentes, y también, como no, aumentar la base de suscriptores para la newsletter mensual que enviamos. Y luego veréis pues qué dinámicas o qué ideas se nos ocurrieron para aumentar esa base de suscriptores. Esos son los objetivos. El punto 2. En una estrategia de contenidos, yo creo que debería ser el público target y la audiencia. Como veis, en cada diapositiva pongo una frase que no voy a leer todo el tiempo, pero que de alguna forma yo creo que os puede ayudar a haceros pues una idea, una pequeña iluminación para cada uno de los temas. El público target. Realmente nosotros en Eduscopia tuvimos que diferenciar el target, bueno, nosotros y todos, el target de la audiencia real. Nuestro público objetivo realmente son los docentes y los padres. Sin embargo, la gente que más nos visita son los estudiantes y las personas de la administración. Por personas de la administración, pues probablemente estemos hablando de gente del Ministerio de Educación, concejales de Cultura y de Educación, etcétera. A eso me refiero. Entonces, bueno, pues las visitas de Eduscopia, que las hemos sacado, como no, de Google Analytics, se corresponden con el que el 27% de las visitas son de jóvenes de 18 a 24 años, que coinciden a su vez con estudiantes universitarios de psicología, de magisterio y de periodismo. ¿Cómo sabemos realmente si son estudiantes de psicología o de magisterio? Bueno, pues no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los comentarios nos llegan de este tipo de gente. El 34% de las visitas son de 25 a 34 años, que son pues los millennials, nunca mejor dicho, entre los que me incluyo, que están interesados por la cultura digital y con quienes normalmente pues interactuamos y colaboramos. Y luego, en menor medida, pues está el 15% de las visitas, como veis, de 35 a 44 años y el 13% de 45 a 54 años. ¿Por qué leo todo esto? Porque es importante saber a quién te diriges y quién te está visitando realmente. Punto 3. La estrategia o el plan de acción. Aquí, bueno, como veis, me gusta poner mucho texto en las diapositivas. No es que sea muy experto en el diseño, pero por otra parte, yo sé que a la gente le gusta, por lo menos así me hacen referencia en mis presentaciones, le gusta tomar nota de todo, le gusta sacar la libreta, tomar sus ideas, incluso pues compartir luego las reflexiones sobre cualquiera de los puntos que he tratado. Por eso en gran medida me gusta poner información a ser posible. Además, porque luego se lo comparto online y así se os queda guardado. Bueno, dentro de la estrategia, ya no me enrollo más, distinguimos pues distintos tipos de contenidos que nos gusta publicar. En primer lugar, hacemos referencia a noticias de actualidad. A su vez, por ejemplo, también utilizamos reflexiones pues de noticias o reflexiones, por ejemplo, de pues algún acontecimiento que haya sucedido o una reseña de un libro, que ya me estoy adelantando lo que viene, en el que también pues no solo narramos o resumimos lo que ocurre en ese libro, sino que también le damos un toque personal. Otro tema que también funciona es el weekly review, es decir, aquellas noticias que hemos difundido en redes sociales y que no están incorporadas en el blog, pues aprovechamos para mencionarlas. Y, por ejemplo, decimos el top 5, el top 5 de las noticias que más nos han gustado en esta semana. También, por ejemplo, hacer la traducción de otro post, siempre y cuando se mencione, por supuesto, a la fuente. No es traducir el post literal, sino tomar ideas de un artículo que se ha escrito en otro idioma y hacer pues una reflexión sobre el tema. Un artículo a partir de algún debate en redes sociales, en otro blog, ¿por qué no? O la reseña de un evento. Los eventos para nosotros son fundamentales. En primer lugar, para no solo compartir conocimiento y aprender,
sino también para conocer gente, por supuesto, y también nos sirve como material para la página, por supuesto que sí. Después de los tipos de contenidos nos fijamos en qué tipo de lenguaje vamos a utilizar. En Eduscopia utilizamos un lenguaje bastante cercano. Nos gusta tutear en segunda persona singular y procuramos concluir haciendo preguntas o invitando a la interacción. Es un tema que ciertamente tenemos que mejorar en ese sentido porque pues, los comentarios no están siendo los que esperamos. Pero bueno, habrá que analizar también por qué se produce eso. Lo que está claro es que nosotros intentamos hacerlo pues, lo mejor posible en ese sentido. Frecuencia. Esto realmente depende de lo que cada uno pueda asumir. Nosotros empezamos trabajando con 3 artículos semanales, luego se tuvo que reducir a 2 y ahora mismo pues lo que más estamos publicando es una vez por semana, los lunes, porque bueno, pues en definitiva cada uno está a lo suyo y es complicado seguir la línea editorial que nos habíamos marcado. Esto es muy personal de alguna forma. Entonces en vuestros proyectos también tendréis que determinar cuál es la frecuencia con la que os sintáis más cómodos. Y por otro lado, pues también es importantísimo determinar cuáles son los temas centrales sobre los que vais a escribir y a su vez las palabras clave que vais a utilizar. En nuestro caso, pues están educación digital, adicciones digitales, aprendizaje permanente, sociedad del conocimiento, docentes, educación 2.0. Son una serie de palabras clave que por lo general son recurrentes en nuestras comunicaciones. Y a continuación, pues vamos a ver el estilo de redacción y los formatos de contenidos. Sí, efectivamente. Formatos de contenidos. Aquí quiero hacer mención a los amigos de Hangouton, que son unos, nunca mejor dicho, unos profesionales de la comunicación que hacen un podcast. Y pues les invité a formar parte de la guía de estrategia de contenidos, aceptaron y bueno, pues aquí comparto una serie de información que nos han facilitado ellos con su colaboración. Como veis, pues es importante también utilizar diferentes contenidos o diferentes formatos para nuestro contenido. En Eduscopia, cierto es que aplicamos mucho el contenido textual, porque es lo que más nos gusta y al mismo tiempo es lo que mejor sabemos hacer, pero también es importantísimo utilizar imágenes, ¿cómo no? Aquí tenéis una serie de herramientas como Canva, como PicMonkey y otro tipo de bancos gratuitos, incluso de pago, como por ejemplo Flickr. También podéis utilizar infografías. Nosotros utilizamos Pick2Chart, no muy a menudo, pero sí es una herramienta que es configurable. Al mismo tiempo, si vuestro contenido es sonoro, podéis crear podcast con Audacity y con ebooks, luego para subirlo, o iTunes incluso. Audacity es el programa de grabación y luego ebooks es la plataforma donde lo subimos. A ver, si vuestro contenido es audiovisual, pues podéis utilizar, como ya sabéis, herramientas como YouTube, Vimeo, Vine, para crear vídeos. Y luego hay una serie de herramientas muy interesantes como SlideShare para compartir presentaciones, donde luego subiré esta presentación, por cierto. Isu o Paperly para crear, pues son una serie de periódicos, por así decirlo, virtuales, o Storyfy para aglutinar todos los tweets que se han creado sobre una temática concreta. En definitiva, es aportar valor en diferentes formatos para que el contenido pues sea más atractivo y más consumible, si se me permite la expresión. Bueno, una vez terminado la parte de contenidos, de formatos, del tipo de lenguaje, de la frecuencia, de las palabras clave, hay un tema muy interesante que está en boga, que es cómo escribir el post ideal. Es decir, tenemos un montón de dinámicas, pero cómo lo articulamos para escribir el mejor artículo posible. Ese que nosotros escribimos una vez a la semana. En primer lugar, hay que tener una correcta ortografía. Esto suena tópico, pero es que es importantísimo. Así que, por favor, si no tenéis la mejor ortografía posible, pasadle un corrector ortográfico de Word a todos vuestros textos. Al mismo tiempo, se recomienda también que superemos las 300 palabras, ya no solo por el famoso posicionamiento en Google, sino también porque si queremos expresarnos libremente o más explayadamente, pues lógicamente serán necesarios varios párrafos. También el título, por supuesto, debe ser breve, explicativo y sugerente. Esto es el famoso título o el titular que se utilizaba en periodismo, iba a decir antiguamente, también ahora, que lo es todo. El título, como sabéis, lo es todo porque es también lo que se suele copiar y pegar en las redes sociales. Es decir, si el título no vende,
muy difícil que el contenido se vaya a leer, a no ser que posicionen las palabras clave. Después del título, el párrafo introductorio debería enganchar, es decir, explicar lo que viene a continuación. Nosotros solemos poner pues el párrafo muy cortito, quizás 2 o 3 líneas sobre en qué va a consistir el artículo en concreto. También, por supuesto, párrafos cortos y divididos en epígrafes con subtítulos. Como sabéis, ya no leemos, sino que escaneamos. Es lo que se conoce como el patrón F. Es decir, si hacéis una F con el dedo, sabéis que empezamos leyendo lógicamente el primer título, bajamos un poquito más del segundo párrafo y luego ya, si nos convence, bajamos al resto. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es destacar en negrita los conceptos más relevantes. Pueden ser las palabras clave, pueden ser justamente la palabra que explica el párrafo en cuestión. Articuladlo como mejor creáis, pero bueno, estas son una serie de ideas que pueden funcionar. Al mismo tiempo, se recomienda también estructurar vuestro artículo en lo que se conoce como listas o formato solución. Es decir, la lista sería pues las 10 claves para escribir el post ideal. Sí, también suena muy manido, pero es cierto que se utiliza muchísimo y que también funciona. Y el formato solución sería cómo organizar la cena ideal para tu pareja. Un ejemplo, es decir, es lo que la gente busca en Google para de alguna forma, pues dar solución a sus problemas, nunca mejor dicho. También nos gusta vincular enlaces a otras publicaciones, ya sean propias o ajenas. Propias porque evidentemente pues crea un círculo en el que se van combinando distintas publicaciones dentro de nuestro propio medio, y ajenas porque sirven para complementar, al margen del link building, sirven para complementar pues lo que tú estás expresando. También incluir fotos o vídeos complementarios es muy útil también para mantener la permanencia del usuario en el sitio, etcétera. Y dentro del post, cómo escribir el post ideal, pues también como parte de la estrategia se suele debatir en todos los foros de redes sociales, en el evento blog, en el congreso web, en artículos, en portales, etcétera. Se suele preguntar siempre por qué el contenido es el rey y si realmente es el rey. De hecho, el amigo Manu Moreno de 13 Bits decía: el contenido es el rey, pero realmente el buen contenido es el auténtico rey. Y es cierto, no sirve publicar por publicar, sino que hay que crear buen contenido, contenido novedoso, contenido que aporte valor. Y es que, según el portal Puro Marketing, cada día se publica más de 92.000 artículos, perdón. Entonces, pues claro, eso evidentemente se necesita que el buen contenido marque la diferencia, si no, no hay manera. Entonces, además de crear buen contenido, debes acompañarlo con planificación, luego veremos en el punto 10 el calendario, con creatividad, con un buen contexto y con distribución. Es decir, por más que tengas el mejor artículo del mundo, si no tienes unos canales de distribución adecuados, va a ser muy complicado que la gente te encuentre. Así que, como veis, no es nada fácil, pero bueno, pues con una serie de pautas que estamos viendo, es más probable que tengáis éxito en vuestras publicaciones. Y a continuación hemos visto por qué el contenido es el rey. Vamos a ver los 3 asesores, que lo llamo yo, los 3 asesores del rey que os van a ayudar pues a conseguir vuestro éxito en los contenidos de vuestro portal. En primer lugar, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. El primer asesor sería la estrategia propiamente dicha. Es la planificación y la hoja de ruta que vamos a seguir. En segundo lugar, el segundo asesor lo llamo yo el marketing de contenidos. Y consiste en generar contenidos no comerciales, útiles y que aporten valor. Por ejemplo, pues esta guía podría ser una pieza de marketing de contenidos, ¿verdad? Que es no comercial, porque es totalmente gratuita y además yo creo que aporta valor de cara a conseguir, pues en mi caso, que me inviten a otros foros, como este de Code One, o a cualquier otro evento, o a la larga conseguir clientes para una campaña de social media marketing, por ejemplo. Y el tercer asesor, es el asesor del rey, es el branded content. Es lo que se conoce como los contenidos generados o pagados por una marca para reflejar los valores asociados a la misma. Me imagino que conoceréis la campaña de Red Bull, la de Red Bull Stratos, donde se batió el récord del mundo de descenso desde la atmósfera. Y bueno, pues esto fue una campaña de Red Bull donde evidentemente se consiguieron muchísimos objetivos
aportados pues por una marca que es Red Bull en este caso. Terminada la parte de estrategia, vamos al punto 4, que es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es fundamental también, porque, bueno, pues dependiendo de las decisiones que uno tome, se pueden obtener unos resultados u otros. En mi caso, en lisandrocaravaca.es, publico yo solo, por ejemplo. También hay otra opción, que es la de trabajar en un blog yendo acompañado, como por ejemplo el blog de unadocena.com o el de Comparte Innovación de Philips. Y en tercer lugar, está la opción de tener un blog a medias, y a medias lo digo porque normalmente es una persona la que lo administra, pero tiene una serie de colaboradores invitados. Y recomiendo el blog de franciscotorreblanca.es. Entonces me gustaría que supierais que el equipo de trabajo es fundamental, con todas las consecuencias. Si lo decidís al principio ir solos, perfecto. Si lo decidís ir acompañados también, y a medias también. A mí de las tres, yo creo que la que más me gusta es la de ir a medias, porque en definitiva somos nosotros como usuarios los que administramos nuestro blog a nuestro antojo, y podemos tener un mayor control de las publicaciones y no estar yendo, por ejemplo, detrás de aquella persona que supuestamente le tocaría publicar y que no llega. A eso me refiero. Tener un poquito más de control y autogestión. Quinto punto, la difusión. La difusión no es más que ver cómo podemos integrar esa estrategia de contenidos en nuestro plan de SMM, que significa Social Media Marketing. Es decir, cómo vamos a integrar el blog para que sea conocido. Y yo recomiendo pues varios medios. El primero es determinar cuáles son las herramientas de comunicación. Como sabéis, las que mejor funcionan ahora mismo son las redes sociales. En mi caso en Eduscopia utilizamos Twitter, Facebook, LinkedIn, Google Plus en menor medida y YouTube. Y utilizamos herramientas como SocialBro para analizar qué está sucediendo, o Hootsuite para programar y gestionar los mensajes, y por supuesto Facebook y Twitter Analytics para ver cómo están funcionando esas publicaciones que estamos realizando. Dentro de las herramientas de comunicación, además de las redes sociales, tenemos por supuesto la newsletter, el famoso email marketing. En Eduscopia realizamos un envío mensual, utilizamos una herramienta gratuita hasta el momento que se llama MailChimp y que nos ayuda muchísimo a saber qué personas lo han leído, en qué momento lo han abierto, de dónde son, en qué parte de la newsletter han hecho clic. Es decir, tener una herramienta de email marketing nos facilita muchísimo más las cosas para saber realmente cómo están funcionando. Lo digo porque hay mucha gente que se piensa, bueno, lo publicamos con Gmail, por ejemplo, le damos a copia oculta y listo, lo lanzamos. Hay muchas empresas que lo hacen así, pero utilizar una herramienta, la verdad que funciona muchísimo mejor para conocer los impactos de nuestra campaña. No hay comparación posible. Teníamos las redes sociales, tenemos la newsletter y también podemos utilizar otro tipo de herramientas para que pues vuestro blog llegue mucho más allá. Por supuesto, utilizarlo en la firma digital del email es una obviedad, pero hay mucha gente que lo omite, así que ponedlo también en la firma digital de vuestro email. También, por supuesto, en las tarjetas de visita, o podéis generar también códigos QR, etcétera. El punto 6, las acciones. Las acciones, como os contaba antes, cuando hablábamos al principio, son fundamentales. Hay que hacer acciones para moverse. Y nosotros las distribuimos en acciones gratuitas y en acciones de pago. Por presupuesto, la mayoría son gratuitas, también os lo digo. En las gratuitas, pues os contaba también ir a eventos, es fundamental, y hacer live blogging. Live blogging es escribir el artículo mientras va aconteciendo el evento, es decir, bloguear, escribir en directo. Es una práctica muy estresante, muy complicada, porque hay que hacer síntesis y escucha al mismo tiempo, pero la verdad es que es reconfortante, porque la gente va leyendo al mismo tiempo lo que vas publicando y aporta muchísimo valor. No recomiendo hacerlo siempre, pero sí probarlo porque es interesante. Otro tipo de acciones gratuitas, de las que hemos trabajado nosotros, es, por ejemplo, publicar una guía de presentación, crear un ebook. Aquí tenéis a la izquierda el primero, que está en la página web, que se titula Provocando las serendipias de la edad digital, donde resumimos las 300, si no me equivoco, las primeras 300 entradas que publicamos en Eduscopia.
están resumidas en ese ebook de descarga gratuita. Por ejemplo, crear un webinar o convocar un debate o hacer una encuesta. Convocar un debate, tenéis la imagen de la derecha, el debate o las jornadas que creamos, que se llamaban SIUSI 2014, y era la Semana Internacional del Uso Seguro de Internet, que creamos en Valladolid y en la que pues también creamos un debate online en el que involucramos a profesionales, a padres, a estudiantes universitarios, para que hablasen sobre cómo podría ser el uso seguro de Internet en su día a día. Es decir, son acciones gratuitas que además de crear marca, generan pues de alguna forma sentimiento de pertenencia y notoriedad. Vistas las acciones, también, por supuesto, hay que tener en cuenta las herramientas. Las herramientas también dividimos entre gratuitas y de pago. Os he comentado unas antes como SocialBro, como Hootsuite, como Facebook Analytics, etcétera. Sin embargo, la que para nosotros es más importante, al margen de todas esas, es Feedly. Feedly es una herramienta donde tú puedes agregar los enlaces de aquellos blogs o periódicos o portales sobre los que tú quieres recibir información puntual, es decir, cada vez que se vaya publicando. Para nosotros Feedly es fundamental para la creación y la gestión de contenidos. Y si tuviésemos presupuesto, pues lo invertiríamos, por supuesto, en alguna buena plantilla para mejorar el diseño que ya tenemos. Para gestionar utilizamos Hootsuite, como he dicho antes, y para analizar Google Analytics. Herramientas hay a patadas, hay cientos. La idea es, bueno, saber para qué la vas a utilizar, si te es rentable, tanto si es gratuita como de pago, y sacaré todo el mayor partido. Nosotros en ese sentido no nos prodigamos demasiado porque lo nuestro no es hacer marketing online, sino aprovechar esa plataforma que tenemos para convertir luego los resultados en el tú a tú, en una reunión más cercana, en un curso de formación, etcétera. 8. Los KPI, los famosos KPI que en marketing digital son muy importantes. Y son los Key Performance Indicators, es decir, los indicadores de las métricas, más bien, de evaluación. Es decir, cómo estamos trabajando, cómo está yendo el trabajo en marketing que estamos haciendo. Lo tenéis aquí muy bien explicado. Son herramientas, son métricas que nos permiten ver el seguimiento de nuestras acciones. Y normalmente, ya es muy tradicional esta explicación, cuando se definen los KPI se suele aplicar el acrónimo SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. No os preocupéis porque a continuación vamos a ver exactamente cómo podemos trabajar con cada uno de ellos. Como veíamos, los KPI se pueden distribuir en 3 bloques específicos. El primer bloque es el indicador de actividad, es decir, las noticias publicadas, las visitas, es decir, cómo va fluyendo esa actividad que estamos realizando. El segundo indicador es el indicador de interacción, las veces que se ha compartido el artículo, en qué redes, qué tipo de comentarios, etcétera. Y el tercer bloque es el indicador de influencia o engagement, el famoso engagement que se traduce como vinculación, por así decirlo, y que nosotros lo basamos en los clics, en las suscripciones a la newsletter, etcétera. Aquí veis un ejemplo del KPI de actividad, lo trabajamos por meses. Este es de enero de 2015, es una referencia sin más. Y bueno, nos falta la 4ª semana realmente, pero bueno, esta es un poco la distribución por meses y por semanas, donde veis las noticias publicadas, las visitas totales, las páginas vistas, el porcentaje de rebote. Esto significa es decir, la gente que entra a la web y sale sin visitarla sin más, los visitantes únicos y el tiempo de permanencia en el sitio. Visto los KPIs, el siguiente punto, el penúltimo, el punto 9, es el presupuesto. El presupuesto que vamos a vincular también al ROI y al IOR. Luego vais a ver exactamente lo que significa. El presupuesto y el ROI es el retorno de la inversión. Esto es un tema que me gustaría ver aparte, porque evidentemente dependiendo del presupuesto pues puedes tener unos resultados mayores o menores, y como nuestro presupuesto es 0 o era 0, pues tampoco nos vamos a liar mucho en esos temas porque es muy relativo y muy específico por cada proyecto. Lo que sí que me interesa destacar hoy con vosotros es el IOR, es el Impact of Relationship, es decir, cómo se rentabiliza esos contenidos, ese trabajo en las relaciones, es decir, en el contacto tú a tú con el usuario.
pues aquí lo define muy bien. Según el libro Social Media IOR, es decir, las relaciones como moneda de rentabilidad, esta métrica se basa en 4 parámetros: la autoridad, la influencia, la participación y el tráfico. Por eso me gusta mucho más esto realmente que el ROI propiamente dicho, que es mucho más difícil de calcular. Así tenemos lo que decía, los 4 parámetros, y aquí podéis ver, luego lo vamos a explicar un poquito más en profundidad, la autoridad, en qué se fundamenta, pues realmente en ser citado en blogs, en diarios y publicaciones, en eventos, en que nos utilicen como fuente de referencia en presentaciones, en contenidos de la marca. Esto nos ha ido bastante bien, la autoridad. Sin ir más lejos, esta semana hemos salido en el blog de Fundación Telefónica como proyecto destacado en innovación educativa. También sabemos que nos han mencionado en una presentación de una tesis en la Universidad de Deusto. Es decir, en la autoridad sí que nos está yendo bastante bien en ese sentido. La influencia, por otra parte, lo consideramos como la cantidad de seguidores, de amigos o de suscriptores que tiene Eduscopia en los medios sociales. Esto también ha ido bastante parejo. Si bien es cierto que es complicado que una marca como Eduscopia crezca rápidamente con poca inversión, también es cierto que la gente que tenemos pues nos conoce perfectamente y eso ayuda para luego pues contactar para otro tipo de propósitos. Hemos visto autoridad, hemos visto influencia. El tercer punto es la participación, es decir, toda la interacción que hay entre seguidores, amigos y fans, lo que se conoce como la famosa comunicación 2.0, ¿no? La bidireccionalidad. Y esto se fundamenta en comentarios, en menciones, en retweets, en Twitter, etcétera. La participación es algo que todas las empresas deberían mejorar, incluidos nosotros, porque es muy complicado conseguir participación en redes sociales de forma constante y de valor. Entonces, bueno, este es un tema que también tenemos que mejorar y hay que buscar hay que dar con la tecla adecuada. Si se os ocurre algo, por favor, me lo hacéis llegar también. Y el cuarto punto es la parte del tráfico, es decir, ese tráfico generado por las visitas, generado por el contenido que se distribuye, y esto pues también va un poco relacionado con lo anterior, con los parámetros anteriores. Visto el tema del IOR, me gustaría terminar con el calendario editorial. El calendario editorial es algo que muchas veces nos pasamos por alto, que es importante. Es importante, si bien, aunque no se llegue a culminar del todo, porque es muy difícil hacer previsiones, sí es importante saber por lo menos, como decía Julio César antiguamente, ver dónde vamos a llegar, ¿no? Y os muestro el calendario de enero de 2011. Como veis, utilizamos colores, los tenemos distribuidos por semanas, y yo sugiero que utilicéis colores, en este caso. El verde, como veis, es publicado, el azul programado, el amarillo pendiente de revisar, y el rojo pendiente de escribir. Esto es útil tanto para nosotros mismos como para los colaboradores que podamos tener en el blog. La verdad que es un tema que ayuda mucho, que es muy visual y muy fácil de preparar. Estoy a punto de terminar. Hemos visto los 10 puntos de la estrategia de contenidos que podéis utilizar para vuestro blog y ahora llega el momento de las conclusiones. Y aquí os voy a ser sincero, os voy a contar las conclusiones de Eduscopia. Mientras trabajábamos en esta guía que hemos estado trabajando 6 meses, desde noviembre hasta finales de mayo aproximadamente, es cierto que hemos mejorado en organización. La verdad que ha ido mucho mejor. También en disfrute, porque bueno, pues saber dónde vas te ayuda a disfrutar del camino con más tranquilidad, con más visión periférica, visión estratégica. También aumentaron las visitas. Ahora en julio ha bajado mucho y en junio también, porque como os decía, nos visitan mucho los estudiantes y estaban de exámenes. Pero desde enero a mayo hemos tenido casi un 50% más de visitas que en el año anterior. También hemos ganado en difusión en redes sociales y un aumento en la notoriedad que se ha visto consumado con la aparición en el blog de Fundación Telefónica esta semana, que ha sido pues una alegría. Por otra parte, no ha sido tan positivo porque, lo comentábamos antes, hemos tenido pocos comentarios. Realmente el trabajo debería dar más de sí para que la gente pues comentase, expusiera sus dudas, sus críticas, puntos de mejora, etcétera. Y por otro lado, y esto sí que es una colleja en toda la cabeza, es que el trabajo no se ha traducido en ventas. Es decir,
por mucho que publiquemos una guía, que publiquemos contenidos, que eso se difunda, que a los profesores les encante, pues no nos han contratado de la forma en la que nos hubiese gustado en colegios, en ayuntamientos, en centros cívicos, etcétera. Este es un punto que hay que mejorar, pero como bien sabéis, pues el trabajo de una empresa de innovación social, y más en los tiempos que corren, es a largo plazo. Así que antes de terminar, termino con una reflexión de Vilma Núñez en el Congreso de Zaragoza de 2014 que dice: mientras te vas posicionando, también vas aprendiendo, creciendo y conectando mejor. Así que os deseo a todos una muy buena experiencia con vuestro blog, que os lo toméis con paciencia, con mucha dedicación, que disfrutéis del camino y que espero que sea un todo éxito y que yo lo vea. Así que muchas gracias, estamos en contacto por las redes y seguimos tejiendo redes. Bueno, Lisandro, enhorabuena, muchas gracias por tu presentación. Creo que has resumido, en un momentito, has resumido un montón de cosas que además son súper positivas. Y más que nada, esa necesidad que hay de tenerlo todo organizado y bien organizado desde el primer momento y de tenerlo planificado. Perfecto. Sí, muy importante. Tengo una serie de preguntas que me han hecho. Aquí hay una de Uh-huh. Carlos que dice, ¿de qué manera podemos encontrar nuestro público objetivo? ¿Es solo expresar un deseo o mejor hacer un estudio o utilizar alguna herramienta para ello? Muy buena pregunta. Es cómo conocer el público objetivo. Nunca mejor dicho. ¿Os acordáis cuando hablaba de la... A ver si puedo poner la diapositiva mientras vamos hablando? Es justamente, hay que diferenciarlo de la audiencia, como decíamos. Pues en este caso, primero no es fácil. Primero tienes que diferenciarlo, nunca mejor dicho. A quién te diriges, luego quién te compra, quién te visita, etcétera. Pues nosotros lo que utilizamos fue primero empezar en redes sociales, empezar a escuchar qué decía la gente, eh, y quién realmente nos iba a leer, ¿no? A quién íbamos a dedicar esos contenidos. Y nosotros pues pensamos, como no, en los padres que tienen dudas sobre cómo educar a sus hijos en casa, cómo ayudarles también con el tema de los deberes, etcétera. Y a los docentes, pues exactamente lo mismo. Tenían problemas sobre qué herramientas podían utilizar en clase para pues, explicar el contenido de otra forma. Entonces, ver un poco más bien qué resuelves con tus contenidos o qué quieres aportar y luego pensar a quién va dirigido. Perfecto. Vale, Silvia nos pregunta, o te pregunta a ti, mejor dicho, Sí. ¿cuántas palabras clave, cuántos temas diferentes debería tener un blog? Uy, pues es interesante. Esto es interesante también, cuántas palabras clave debería tener un blog, porque claro, si ponen muchas, es difícil porque luego se te diversifica pues, no solo el posicionamiento, sino que mareas un poco a la gente. Entonces nosotros utilizamos las palabras clave que luego realmente desarrollamos en profundidad en nuestro trabajo de formación. Y como os decía, pues son tres: educación digital, adicciones digitales y aprendizaje permanente. Entonces yo lo vincularía un poco a esos temas, que son los centrales. Y luego puede haber una pequeña derivación. Es decir, la gente busca educación digital, pero también busca TIC en la educación, tecnología o sociedad digital, etcétera. Es decir, yo haría una especie de ramificación, elegiría los tres temas más específicos y luego lo haría al revés, fíjate. Primero los específicos y luego lo iría abriendo a los generales. Fantástico. Ahí es cierto que deberíamos de decir cuantos más concretos sean los temas y también intentar que sean los mínimos posibles. Quizás a veces Eso es. hay que sacrificar, hay que decir, pues de esto no hablo si realmente quiero hablar suficiente y con calidad de esto otro. Es decir, no puedes estar a 5 cosas cuando a lo mejor lo más conveniente es que estés a 2 o a 3. Totalmente. Y luego, por ejemplo, puedes establecer esos contenidos en categorías en tu blog. Entonces así la gente ya te va conociendo como referente en un tema en concreto, que es de lo que se trata. Vale, perfecto. Por mi parte sí que quiero que nos expliques, que nos cuentes un poco qué es tu abogado, que es el último proyecto en el que estás metido. Si nos cuentas de qué va. Sí, la verdad que muchas gracias por preguntar. Es un proyecto muy bonito que nace en Valladolid. Y tu abogado, pues ahora está sonando bastante. Llevamos una semanita funcionando.
funcionando, es decir, funcionando abiertamente, es decir, desde que salió la aplicación y más de 6 meses trabajando. Lo resumimos como una aplicación para hacer consultas legales de manera gratuita con abogados de tu zona. Es decir, no es un portal para quejas, como por ejemplo Critizen o Facua, sino es un problema, quiero decir, es una plataforma para hacer consultas cuando probablemente tengas ya un problema. Es decir, no sé, cualquier situación que tengas de tipo civil, incluso tipo penal, contractual, es decir, laboral, etcétera. Es una plataforma que en primer lugar es nativa, es decir, es una aplicación móvil nativa, esa es la gran diferencia con el resto de empresas de la competencia, y es gratuita y es muy sencilla de utilizar, y además es confidencial. Entonces, pues aporta una serie de ventajas que hasta ahora no existían en el mercado. Estamos en España, ya hay cientos de descargas, tenemos 300 abogados por toda España. Entonces, bueno, pues es un proyecto ambicioso, muy interesante y estamos recibiendo buenas críticas. No sé si me he explicado bien. Yo creo que sí, y además, bueno, resulta muy interesante y la verdad es que tenemos la tentación de que nos des otro webinar o que tu abogado dé un pequeño webinar sobre aspectos legales y cómo poder gestionar de una manera correcta pues ciertas cosas que tienen que ver con las leyes, con las normas y que sería muy interesante poder hacerlo. Con lo cual, a lo mejor, bueno, nos reservamos ese webinar para el futuro, si te parece. Sí, Muy sí, bien, cómo no. Aparte tenemos un equipazo en ese sentido y cubrimos absolutamente todos los aspectos, así que no habría problema. muy bien. Pues Lisandro, lo dejamos aquí. Estupendo. Ha sido una participación excelente. Todo un placer tenerte. Seguimos en las redes, seguimos contactados, seguimos aprendiendo todos unos de otros. Y muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todo el equipo de Condos, a la gente que nos está viendo y que nos verá. Y ha sido un placer, Luis Ángel. Así que hasta pronto y seguimos en contacto. Un saludo, Lisandro. Un saludo, chao, chao. Bueno, os emplazo a todos al próximo webinar de contenidos. El próximo va a ser el lunes que viene. En el programa es un webinar que voy a dar yo, que es sobre herramientas RSS. Escoge de estas 3 herramientas, elige la que más te guste. No voy a decir cuáles son esas 3 herramientas. Viene como marketing online, pero lo voy a poner como contenidos, porque en realidad las herramientas RSS tienen que ver con los contenidos, con lo cual nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde hablando de herramientas de lectores de RSS. Seguimos en Windows One, mañana tenemos otro, mañana tenemos marketing online, pasado tenemos emprendedores, seguimos en Windows One, seguimos con nuestro reto de 100 webinars en 100 días. Hasta luego.